Fui secuestrada por un grupo de lo que la mayoría de las personas llamaría Sasquatches en una isla remota en el Pacífico Sur. Esto no es un cuento de hadas. Fue horrífico de muchas maneras, y espero que leas esto en tu canal. Me llamo Eleanor, por cierto, pero puedes llamarme ella. Al crecer, mi mayor deseo era navegar alrededor del mundo por mi cuenta. Todos me decían que no podía hacerlo, y eso solo me animaba más. Mi padre era un ávido marinero y me enseñó el arte. Así que, para cuando tenía 23 años, ya tenía las habilidades y el conocimiento para comenzar mi viaje. Podría escribir un libro completo sobre el viaje. Pero estoy aquí solo para compartir contigo cómo terminó todo. Muchas millas al noreste de las Islas Cook. Después de 3 días en el mar, decidí detenerme en una pequeña isla habitada por las personas más humildes y amables que jamás haya conocido. Amarré mi velero allí y pasé unos días reabasteciéndome de provisiones. Las generosas personas se aseguraron de que estuviera bien equipada para mi travesía. Y no solo me proporcionaron bienes materiales, sino que también me dieron consejos muy apasionados. Era la noche antes de mi partida, y estaba en el único restaurante de la isla hablando con uno de los pescadores sobre mi viaje. Le conté hacia dónde me dirigía. Y prácticamente todos en el edificio dejaron de hacer lo que estaban haciendo y comenzaron a expresar sus opiniones sobre una de las islas que inevitablemente pasaría en mi ruta. Me dijeron que evitara esa isla a toda costa. Y cito, ni siquiera 10 millas son suficiente distancia de ese lugar. Uno de ellos dijo, ni siquiera intentes detenerte en esa isla, ni siquiera en una emergencia. Pensé que debía haber algún elemento natural que hiciera de la isla un lugar peligroso para navegar. ¿Aguas turbulentas por ahí?, pregunté. Uno de los pescadores mayores me respondió, no es la isla ni las aguas alrededor de la isla. Esos que viven en la isla son quienes debes temer. Le pedí que describiera a esas personas, y me corrigió, no son personas. Pueden parecerse a nosotros, pero son muy diferentes. No puedes confiar en ellos. Los describió como una mezcla entre simio y humano. No eran completamente una cosa ni la otra. La isla incluso era conocida por los locales como la isla de los simios. Al parecer, cualquiera que intentara atracar allí nunca era visto de nuevo. Bueno, excepto por sus cráneos decapitados puestos en estacas como advertencia para los forasteros. Por más horroroso que sonara, todo me parecía demasiado cliché en ese momento. Parecía inventado, ficticio. Este tipo de aldeas pequeñas siempre tienen sus mitos y leyendas para contar, así que no lo tomé muy en serio. Acepté los suministros que me ofrecieron, pero no su consejo. Zarpé temprano en la mañana. Ese día no había mucho viento y el avance era lento. Durante algunas horas no me moví en absoluto. El sol caía sobre mí mientras estaba en la cubierta de mi barco, mirando la reluciente extensión azul. Empecé a pensar en las extrañas historias que el pescador me contó la noche anterior. El lado aventurero de mí quería hacer una parada en la isla de los simios para ver si había algo de verdad en todos esos rumores. Según las direcciones que me dieron, estaba a unas 10 millas adelante. Veré cómo me siento cuando llegue allí, decidí. Y así esperé a que el viento regresara. Resulta que esas horas de quietud fueron la calma antes de una gran tormenta. Vi una línea de nubes de tormenta acercándose rápidamente desde la popa. El viento empezó a levantarse, y podía notar que se trataba de una tormenta violenta. A medida que me acercaba, pude ver las columnas de lluvia avanzando hacia mí como una pared. El cielo se oscureció y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. La tormenta se acercó tan rápido que no hubo tiempo de maniobrar para evitarla. Aseguré todo y cambié rápidamente las velas por las de tormenta. Pasaron horas y el clima no mostraba piedad alguna. Estaba oscureciendo y yo estaba agotada de luchar contra el océano. Decidí detenerme, lanzar un ancla para evitar la deriva y descansar un rato en la cabina. Ese rato se convirtió en horas, y de alguna manera logré quedarme dormida a pesar del caos de las olas rugientes. Cuando desperté, era de noche y todo estaba en calma. Salí de la cabina a la cubierta y miré sobre el agua tranquila iluminada por la luna. No estaba segura de cuánto había derivado,
pero sabía que debía haber sido lejos porque, al darme vuelta, vi una masa oscura de tierra a solo un cuarto de milla de distancia. Tan cerca que podía distinguir el contorno de los árboles contra el cielo oscuro. No podía ver un solo rastro de tierra antes de que comenzara la tormenta. Quizás la tormenta me llevó de regreso a la isla donde estuve la noche anterior, pensé. Qué irónico sería. Pero el viento había soplado hacia el oeste, y no había luces en la costa. Aunque, juraría que vi una columna de humo elevándose de los árboles, como si un fuego se hubiera apagado hace poco. Pero no estaba segura. Cuando finalmente me orienté, me di cuenta de que estaba mirando la isla de los simios. Fue surrealista haber escuchado las historias sobre ella la noche anterior y, una noche después, estar ahí, llevada por el viento. El lugar parecía inquietantemente tranquilo. Admito que era un silencio demasiado intenso. Ya no sentía tantas ganas de comprobar si los rumores sobre la isla eran ciertos. Pero no vi ningún daño en anclar cerca de la costa por la noche. Si hubiera sido sabia, habría zarpado de inmediato y nunca mirado atrás. Pero, en cambio, regresé a la cabina por un poco de vino y me puse a hacer crochet. Aproximadamente 30 minutos después, mientras estaba sentada allí, sentí un tirón en el barco, como si algo lo estuviera jalando hacia abajo. El barco se inclinó hacia un lado, y mi copa de vino se deslizó de la mesa y se rompió. El barco estaba en un ángulo de 45 grados, y casi caí de mi asiento. Justo cuando pensé que estaba a punto de volcarse, la fuerza que tiraba del barco se soltó, y éste volvió a su posición de equilibrio. Me levanté de inmediato para ver qué estaba pasando. Sentí que la fuerza provenía del ancla, y pensé que tal vez se había enganchado en una roca de alguna manera, causando que el barco se inclinara hacia un lado. Pero el agua estaba completamente tranquila esa noche, así que no tenía sentido para mí. Tenía razón sobre el ancla, aunque definitivamente no era solo una roca debajo de la superficie del agua. Hubo otro fuerte tirón en el barco, y vi cómo la cadena del ancla era jalada hacia abajo. El barco comenzó a inclinarse de nuevo, y tuve que echarme hacia atrás para evitar caer al agua. Esto estaba poniendo a prueba la estabilidad del barco y mi cordura. Empezaba a perder los nervios. Nunca me había encontrado con algo así en el mar, y ni siquiera podía imaginar qué había bajo la superficie ni qué quería. Recordé que tenía una pistola en la cabina del barco, pero no había manera de ir a buscarla, y lamenté no tenerla conmigo. El barco se inclinaba más y más hasta que comenzó a llenarse de agua. Estaba perdiendo el control del equilibrio cuando, de repente, una gran mano salió del agua y se agarró al costado del barco. La mano tiró hacia arriba, y la criatura a la que pertenecía trepó hasta la cubierta con sus largos y fibrosos brazos. La piel de la criatura era negra y reflejaba la luz de la luna, mientras que sus ojos no reflejaban nada de luz. Me miraba con una expresión sedienta de sangre. No era ni un simio ni un humano, sino una mezcla de ambos. Con un cráneo cónico y prácticamente sin cuello. La criatura avanzaba hacia mí en la cubierta como un gusano mientras yo le gritaba que se fuera. Pero continuó avanzando, desesperada por alcanzarme. Eventualmente, el peso de la criatura fue demasiado para el barco, causando que se inclinara más allá de su punto de equilibrio. E inevitablemente, el barco se volcó, enviándome al agua, perdida en la completa oscuridad. Para empeorar las cosas, esa criatura estaba bajo el agua conmigo, y yo no tenía idea de dónde estaba. Sabía que mi único refugio era el océano mismo, así que no me atreví a subir a la superficie por aire. Nadé a ciegas, sin saber si me alejaba de la criatura o me acercaba a ella. De vez en cuando, sentía un movimiento debajo de mí, y estaba segura de que me estaba siguiendo. Nadé en una dirección por lo que parecieron 3 o 4 minutos, y necesitaba aire. Planeé solo sacar la boca fuera del agua y luego volver a sumergirme para evitar ser detectada. Así que subí. Pero antes de que pudiera siquiera alcanzar la superficie, algo agarró mi tobillo y me arrastró hacia abajo con tanta fuerza que inhalé agua. Poco después de eso, perdí el conocimiento. No tengo recuerdo de lo que pasó después, hasta que, por algún milagro, o tal vez solo para prolongar mi sufrimiento. Desperté acostada de espaldas con el agua golpeando mi cuerpo y retrocediendo al ritmo de las olas.
Estaba en la orilla, creyendo que estaba sola, y sentí como si hubiera despertado de una horrible pesadilla. Aunque pronto recordé todo lo que había sucedido, y ni siquiera me atreví a abrir los ojos. Permanecí allí acostada por un rato, hasta que finalmente decidí ver dónde estaba. Abrí los ojos y me encontré con un rostro a solo unos pocos pies de distancia del mío, mirándome. El mismo rostro horroroso y primitivo que me había mirado desde la cubierta. Me observaba sin parpadear. Su expresión era absolutamente maligna. Después de 1 o 2 minutos de mirarme con una expresión vacía, volteó hacia atrás y hizo un gesto con el brazo. Poco después, varios otros de su especie bajaron a la orilla y se pararon alrededor de mí. Ninguno de ellos hizo ruido. Solo me miraban en silencio mientras yo los miraba desde el suelo. Eventualmente, escuché un ruido de traqueteo que se acercaba, y toda la tribu se apartó, abriendo paso a un individuo que estaba ataviado de manera diferente al resto. Llevaba un traje hecho de huesos, casi como una armadura, pero ornamentado de manera macabra con cuentas y otros adornos. Su cabeza bloqueaba la luz de la luna mientras se inclinaba para mirarme. Hizo un gesto para que me levantara, así que lo hice, y varios de los seres apuntaron lanzas hacia mí, dejándome sin camino para escapar. Entonces, el que llevaba los huesos se dio la vuelta, esperando que lo siguiera. La tribu me escoltó con lanzas amenazantes mientras seguía al líder hacia lo que parecía ser mi destino ineludible. Las historias sobre cráneos en estacas volvieron a mi mente, y ya no me parecían un mito. Especialmente al observar más de cerca el traje del líder, esos no eran huesos de animales. Parecían humanos, y no sabía si pronto me convertiría en parte de la colección. La tribu me llevó desde la orilla hacia la jungla por un sendero iluminado con antorchas. Este sendero eventualmente condujo a una estructura cubierta con hojas de palma. En el centro de la estructura había una mesa de piedra tallada que parecía un altar, y mi destino parecía ser predecible. No había dónde correr. Estaba rodeada por estos gigantes con aspecto de simios, armados con lanzas afiladas, y el único sentimiento que tenía era de arrepentimiento. Deseaba poder retroceder en el tiempo y tomar más en serio a los aldeanos, en lugar de ser tan cerrada de mente. Me preparé mentalmente para ser ejecutada lo mejor que pude. Seguro que un individuo de aspecto muy frío y cruel salió de detrás de una cortina de juncos, portando un arma de corte grande de piedra. Mientras el líder vestido de huesos se sentaba en un trono primitivo, 2 de los gigantes me empujaron hacia el altar de piedra y presionaron mi cabeza contra la fría superficie. El ejecutor, con su hacha de piedra, se paró sobre mí, levantando su arma. Solo esperaba que estuviera afilada y que fuera rápido. En un movimiento veloz, el hacha descendió hacia mí y se escuchó un fuerte crujido. Pensé que estaba muerta. Pero no lo estaba. Miré hacia arriba y me di cuenta de que el fuerte crujido no había sido mi cráneo. Habían colocado un coco sobre la mesa, junto a mi cabeza, y el ejecutor me lo estaba entregando con una gran sonrisa en su rostro. Todos comenzaron a reírse. ¿Es esto una especie de broma?, pensé. Tomé el coco de sus manos, y el líder hizo un gesto para que me sentara en una silla junto a él, mientras otro miembro más joven se paraba al otro lado mío. El líder habló algo en un idioma que no entendí, y para mi asombro, el más joven, que pronto me di cuenta de que actuaba como un escriba, tradujo el lenguaje en un inglés roto pero comprensible. Me dijo, normalmente terminas como esto, mientras el líder, para mi horror, levantaba un cráneo humano. Luego, arrojándolo por encima de su hombro, dijo, tenemos un plan diferente. Uno de ellos colocó una pistola sobre la mesa frente a nosotros. Pensé, van a dispararme en su lugar. Entonces miré más de cerca y la reconocí. Era mi pistola, la que había dejado en la cabina de mi barco, y que seguramente habían tomado después de que el barco se volcara. Continuó diciendo, queremos aprender, señalando la pistola. Estamos evolucionando. Querían que les enseñara cómo usar el arma. Ciertamente, era un destino mejor que la decapitación. Simplemente respondí, de acuerdo. Todos comenzaron a animar y a expresar alabanzas y agradecimientos a una figura mítica a la que llamaban Guru Beru. No sabía qué significaba eso, pero estaba feliz de que mi cabeza siguiera en su lugar.
Eventualmente, el líder levantó la mano para pedir silencio, me miró y dijo, mañana. Entonces, el grupo se dispersó hacia la selva. Una de las hembras de la tribu me condujo por un sendero que eventualmente terminó en una pequeña choza. Era del tamaño de un gran armario con un desván y un tapete tejido de hojas de palma. Aparentemente, esto era un gran lujo para su gente. Como descubriría más tarde, la mayoría dormía en el suelo. Para mi sorpresa, después de asegurarse de que estuviera cómoda, la hembra Sasquatch dijo, con un acento muy marcado, dulces sueños, mientras salía por la puerta. ¿Cómo sabía inglés también? Quizás en algún momento habían tenido contacto pacífico con humanos y aprendieron algo de nuestros idiomas. De cualquier manera, no importaba mucho en ese momento. Mi principal preocupación era encontrar una forma de salir de la isla. Incluso si me perdonaban la vida por el momento, no quería pasar el resto de mi vida en la isla de los simios. Por mucho que lo intenté, no se me ocurrió ninguna forma de escapar. Tendría que esperar a ver si surgía una oportunidad. Después de darle vueltas a las opciones en mi cabeza 1000 veces, eventualmente me quedé dormida con el sonido del océano a lo lejos. No estaba segura de cuánto tiempo había dormido, pero me desperté con el sol brillando a través de la pequeña ventana de la choza, mientras las sombras de las hojas de palma danzaban en las paredes de bambú. Poco después de levantarme, escuché un golpe en el exterior de la choza. No sabía muy bien cómo responder, pero no esperaron una respuesta. Era la hembra Sasquatch de nuevo. Entró, me miró, se arrodilló respetuosamente y dijo, desayuno. Llevaba una canasta con frutas que nunca había visto antes, que luego descubrí eran rambutanes. Le agradecí, pero no comí mucho, mientras ella ordenaba un poco la habitación. Resulta que ella era algo así como la encargada del lugar, como una empleada en un motel, asignada a asegurarse de que mi estadía fuera cómoda. Me dijo que su nombre era Eyavanitala y que si necesitaba algo, solo tenía que pedirlo. Le dije que mi nombre era Eleanor, pero que podía llamarme ella. Y ella hizo la conexión, nuestros nombres eran similares. Eleanor, Eyavanitala. Se rió con alegría y luego comenzó a observarme detenidamente, como si me estuviera analizando. Luego se detuvo y pensó profundamente, y para mi sorpresa, dijo, sé quién eres. ¿De verdad?, pregunté. Profecía, respondió. Eres la elegida. Mujer de Dios. Destructora de nuestro enemigo. No digas nada aún. Mujer de Dios. Casi me reí en voz alta al pensarlo. ¿Y qué quería decir con una profecía? Estaba completamente confundida. Antes de que pudiera hacer preguntas, añadió, querida mujer de Dios, Eleanor, el jefe Angelomaya te espera en la choza del jefe. Debes ir rápido. ¿Quién es Angelomaya?, pregunté. Es nuestro jefe. ¿Y dónde está la choza del jefe?, insistí. Verás. Ven. Salí y me encontré con una plataforma que no estaba allí la noche anterior. Para mi sorpresa, Eyavanitala la levantó y me cargó sobre su cabeza mientras caminaba por el sendero en la misma dirección que habíamos tomado la noche anterior. Tomó un desvío hacia un sendero a la derecha, que llevaba a tierras que mostraban más signos de civilización. Vimos una serie de chozas primitivas en un claro. Seguimos por ese camino hasta que terminaba en un muro primitivo hecho de estacas afiladas clavadas en el suelo, que rodeaban una estructura en una colina hecha por el hombre. Había muchos sasquatches grandes y musculosos con aspecto de guerreros custodiando el lugar. Esta era la choza del jefe que mencionó, y era la más grande de todas las estructuras que había visto hasta ahora. Los guardias en la puerta del muro nos dejaron entrar y gritaron algo a los demás en la colina, quienes repitieron el comando hacia el interior del gran salón del jefe. Pronto, el mismo Sasquatch que llevaba la armadura de hueso salió por la puerta principal.